¿qué tienen en común el tráfico web y una fiesta de cumpleaños? Me pareció una forma simpática de empezar y es que, pues, en toda fiesta de cumpleaños, pues, quieres desde luego recibir a gente en tu casa, pero no te vale con cualquier persona que venga. Pues esto de las webs y el tráfico web pasa lo mismo. Tú quieres atraer tráfico, atraer personas a tu web, pero no vale con cualquier perfil que te entre, sino que pues tienes un objetivo con esa web y te estás comunicando con un perfil concreto de cliente o de lector. Entonces, pues eso es lo que tiene en común básicamente una fiesta de cumpleaños y el tráfico web, que quieres atraer personas, pero no te vale cualquiera. Bien, pues me presento, mi nombre es Jonathan Sánchez y soy consultor de marketing digital con Bootstrapping y básicamente lo que hago es ayudar a otros emprendedores a conseguir tráfico, leads y clientes. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la parte del tráfico y nada, realizo esta labor en Mico, que pues somos una consultora para ayudar a los emprendedores con estos temas. Bien, pues me gustaría saber algo más sobre ti y es, pues, ¿qué te gustaría que te aportara este webinar? Simplemente escribe tu respuesta en el chat y así os conozco un poco mejor y cuáles son vuestros objetivos. A ver, Sergio me comenta que no oye nada. ¿Los demás si podéis escucharme? Vale. Sergio, trata de entrar y salir de nuevo. Quizás eso te ayude. Bueno, nos dice Ana Rosa que quiere mejorar las ventas desde su web. Estupendo. Principalmente atraer tráfico a mi web, Raquel. Busco gente interesada en mi producto, Federico. Si hay alguien que no puede escuchar bien, os recomiendo volver a entrar y salir. Vale, pues creo que estamos todos en el lugar adecuado y para eso estamos aquí precisamente, para atraer tráfico y clientes a nuestro negocio, etcétera. Sí, básicamente vamos a usar Yoast para conseguir estos objetivos, que es una solución que vamos a ver cómo se utiliza. Pues una vez visto claro pues qué objetivo tenemos, os recomiendo que os quedéis hasta el final porque voy a tener un regalo para que podáis seguir mejorando vuestro marketing digital. Y si por favor podéis quitar los micrófonos y así no se oye eco. Bien, pues entonces os recomiendo que os quedéis al final porque tengo un regalo para vosotros. Y sí que me gustaría también comentar un poco desde qué perspectiva vamos a hablar del marketing digital o cómo atraer tráfico. Y no sé si conocéis el término bootstrapping, pero bootstrapping significa llevar a cabo un proyecto, en este caso digital, con tus propios recursos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es poner mucho foco en cómo conseguir esos resultados con tus propios recursos. De hecho, la herramienta, la solución que os voy a mostrar hoy, Yoast, se puede usar de forma gratuita. Lo que necesitáis es tiempo, recursos de tiempo para poder aplicar todo esto. Entonces, ¿qué es Yoast SEO? Bueno, pues Yoast SEO es un plugin, un programa que tú puedes instalar dentro de tu web para mejorar el tráfico de tus artículos del blog o de tus páginas dentro de esa web. ¿Y por qué el SEO? ¿Por qué Yoast SEO? Mirad, en este gráfico se puede ver muy bien cada vez que alguien realiza una búsqueda en Google,
aparecen pues unos resultados web en un listado. Pues bien, la primera web que aparezca, el primer resultado que aparece en Google, ese resultado muy probablemente se va a llevar en torno a un 36%. Por eso es muy importante cuando pues hay una búsqueda en Google aparecer el primero. En torno a los 6 primeros, las 6 primeras web o 6 primeros resultados se van a llevar en torno a un 60% del todo el tráfico de esa búsqueda. Y bueno, ya como veis después el porcentaje baja y se queda algo bastante residual. Por eso es muy importante que, pues gracias con Yoast SEO y las recomendaciones que nos va a dar este plugin, pues poder colocarse por lo menos entre esos 6 primeros y atraer el mayor número de tráfico posible. Entonces, una vez tenemos esto claro, aquí tenéis un ejemplo. Si ponemos en el buscador Google mico.es, el primer resultado será este, que es la web de Mico, mi negocio. Entonces, en esta probablemente se lleve, pues eso, el 36% del tráfico que se genere a través de esta búsqueda. Esto, ya sea hablemos de tráfico, cualquier elemento de marketing digital, es muy importante tener en cuenta para qué queremos tráfico. Aquí tenemos un embudo de marketing y el tráfico pues tendría el protagonismo en la parte de arriba del embudo. Aquí es como cuando nos empiezan a llegar a pues, posibles clientes que probablemente no nos conozcan y gracias a que estamos bien posicionados en Google o nos encuentran en Google, pues podrán entrar dentro de este embudo. Cuanto más interaccionan con nuestros contenidos, pues el embudo se va estrechando hasta que pues, se convierten en ventas que definitivamente serán mucho menores que el tráfico que nos entre en nuestra web. Entonces, tener esto siempre presente de pues dónde tiene más importancia el tráfico en la parte de arriba de este embudo. Y el último concepto que quiero hablar antes ya de meternos de lleno en lo que es Yoast, porque esto os va a hacer falta para poder utilizar Yoast, son las palabras clave. A través de esta herramienta que se llama Ubersuggest de Neil Patel, vosotros tenéis que pensar, cuando alguien hace una búsqueda en Google, ¿con qué palabras quieres aparecer tú en ese buscador? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un artículo en la web de Mico, pues sobre tráfico web, pues tendría aquí, por ejemplo, dos opciones. Busco en el buscador de esta herramienta que tenéis ahí el enlace y pongo tráfico web. Y ahí me va a analizar esa palabra clave. Yo os recomiendo que tengáis especialmente atención a dos cosas. Lo primero es el volumen de búsquedas y luego lo segundo es la dificultad SEO. La dificultad SEO es cuánta competencia hay o cómo de difícil es colocarse de los primeros en esas búsquedas que la gente hace en Google. Entonces, por ejemplo, si buscáramos la palabra tráfico simplemente, pues veis que hay un montón de búsquedas, más de 40.000 búsquedas en España al mes. Sin embargo, tiene una dificultad de 44. Como esta tiene bastante dificultad, la dificultad va del 0 al 100. Entonces, aquí básicamente lo que podemos hacer es añadir más palabras, esto se llama pues long tail, y entonces si añadimos tráfico web, tendremos una palabra clave que no tiene tanto volumen de búsquedas. Todavía es un número interesante, pero colocarse aquí de los primeros es mucho más difícil. Es 21 sobre 100, es fácil. El propio Ubersuggest te dice que es fácil posicionarse. Entonces,
siempre se recomienda buscar o posicionarse por palabras clave que tengan 2, 3, 4 palabras y que tengan un volumen de búsquedas interesante, porque en general pues van a tener una dificultad menor que si solo se busca una palabra. Entonces, pues esto, antes de arrancar con, bueno, quiero tráfico, pues qué palabras me voy a posicionar, esta herramienta os va a ayudar a hacer esa investigación de las palabras clave. Entonces, a partir de aquí, me gustaría saber de qué situación partes. Entonces, simplemente escribe en el chat uno de estos 3 números. 1, no tengo web. 2, tengo una web con menos de 100 visitas al día. O 3, tengo una web con más de 100 visitas al día. A ver qué... Vale, algunos tenéis... Aún no tenéis web todavía. El 2, vale, hay alguno que ya tiene algunas visitas. Mark tiene ya más de 100. Vale, por lo que veo hay bastante variedad. Janel 2, vale, menos de 100. 1, pero en proceso. De acuerdo. Pues, independientemente de si no tienes visitas o ya tienes algo, Yoast SEO te va a ayudar básicamente a multiplicar los resultados que tengas o a aumentarlos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostraros cómo funcionaría esta herramienta en tiempo real. Para los que no tengáis todavía este plugin, pues los pasos que habría que seguir es instalar el plugin de Yoast en tu página web. Luego buscaremos las palabras clave que nos interesen en Ubersuggest. Y luego, por último, escribimos el contenido de la web con las recomendaciones que nos va a hacer Yoast SEO. Esto no os preocupéis porque lo vamos a ir viendo paso a paso con un ejemplo. Entonces, aquí veis, por ejemplo, la página web de Neil Patel y es muy sencillo buscar palabras clave. Por ejemplo, si ponemos pues cualquier palabra que nos interese. En mi caso, quiero crear un artículo sobre cómo mejorar SEO. Pues simplemente le damos a buscar y ya nos va a aparecer el volumen de búsquedas y qué dificultad tiene posicionarse por este tipo de búsquedas. Entonces, si nos convence, podríamos continuar y comparar para buscar mejores opciones, pero si nos convence, pues simplemente podríamos usar esta, podría ser una opción válida. Entonces, cuando vamos a crear y ya vamos a trabajar el SEO, sobre todo para los que no tengáis web todavía o los que no tengáis instalado, ¿cómo se consigue Yoast SEO? Pues si cuando usas WordPress, simplemente le das a plugins y en plugins lo que vamos a hacer es añadir uno nuevo. Entonces, aquí, para añadir uno nuevo, simplemente escribimos Yoast SEO en donde pone buscar plugins. Yoast SEO, así de fácil. Y aquí te va a aparecer el primero. En mi caso, yo ya lo tengo activo, no hace falta que lo instale, pero a vosotros, si no lo tenéis, os va a aparecer instalar ahora. Entonces, clicáis aquí, instalar ahora, y a activar y ya lo tendríais listo para poder usarlo en vuestra web. Entonces, si yo estoy... aquí podéis ver un artículo que tengo a medias. En este artículo que tengo a medias, cuando estáis escribiendo un artículo de blog que queréis posicionar para vuestro negocio o para vuestro proyecto,
En la parte de abajo ya os va a aparecer Yoast. ¿Veis? Yoast SEO. Y aquí la palabra clave por la que yo quiero posicionarme es tráfico web. Es muy importante que vosotros escribáis la palabra clave por la que queréis que os encuentren en Google. Entonces, en mi caso es tráfico web, la escribo aquí, frase clave, objetivo. Una vez que tenemos eso, lo que te va a hacer Yoast es que te va a dar una serie de recomendaciones. Este artículo ya lo tenía hecho a medias y me dice básicamente qué es lo que estoy haciendo bien en luz verde, es como un semáforo. Entonces, esta parte no la necesito trabajar porque ya lo he hecho, ya lo tengo bien. Pero me dice algunas cosas que puedo mejorar y sobre todo las de luz roja, que es muy importante que cambie si quiero posicionarme bien en los primeros resultados de Google. Entonces, vamos a ir haciendo estos cambios poco a poco y así pues vemos cómo se hace. En primer lugar, sobre todo es jugar mucho con la palabra clave. Entonces, mi palabra clave es tráfico web y aquí pone que necesito meter la palabra clave tráfico web en el Slack. Entonces simplemente pongo tráfico guión web y esto significa que dentro del enlace se va a incluir mi palabra clave, tráfico web. En el título ya estaría porque ya es muy importante el tema del título. Si veis aquí en mi artículo, la palabra clave, tráfico web, aparece dentro del título principal. Es mejor si esta palabra clave aparece al principio del todo, aunque no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomendable, porque te da más puntos de cara a aparecer en los primeros resultados. Entonces, en el título principal, muy importante que aparezca la palabra clave. A ver qué más recomendaciones me da. Aquí, por ejemplo, en el editor del snippet, te pone que crees una descripción meta. Si veis, cuando alguien busca en Google, aparte del título y ver el enlace, va a aparecer una pequeña descripción aquí, que aquí es muy importante también que aparezca esa palabra clave. Pues, por ejemplo, para describir qué va a encontrar aquí el cliente o el posible lector, pues diría, si quieres mejorar tu tráfico para atraer clientes, tu tráfico web para atraer clientes, Yoast SEO te puede ayudar. Aquí encontrarás paso a paso cómo hacerlo. Vale, y una vez que se nos ponga la barra verde, significa que ya tiene suficiente texto para que te den puntos y conseguir un mejor resultado en Google. También nos dice, por ejemplo, que necesitamos enlaces internos. Esto significa que si tienes otro artículo o una página en tu web que esté relacionado con lo que tú estás escribiendo, Google te recomienda que lo insertes también dentro del texto. Entonces, aquí, por ejemplo, que tenemos el embudo, pues yo tengo otro artículo de mi blog que habla precisamente sobre el embudo de marketing. Entonces, yo ya tenía aquí preparado el funnel de ventas o el embudo de ventas y lo copio y lo pego aquí para que me dé más puntos. Y lo meto aquí dentro y ahí ya me daría más. ¿Qué más podemos hacer? Pues
nos recomienda también frase clave en la introducción. Para la introducción incluso podéis copiar y pegar lo que habéis puesto en la descripción anterior y ponerlo aquí como introducción, ¿vale? Y podéis ponerlo así como un encabezado. Entonces, como veis, pues trabajando poco a poco, todos esas luces rojas y naranjas que aparecían, pues lo vamos reduciendo. Muy importante es que a lo largo del texto haya la palabra clave con cierta frecuencia. Entonces, os he puesto aquí en negrita, aunque eso no lo tenéis que poner vosotros, sino porque quiero que lo identifiquéis. ¿Veis? Tráfico web, luego lo repito otra vez aquí y hay más por aquí abajo. Entonces, en total, mi artículo tiene repetidos, a ver, pues 12 veces. ¿Cuántas veces debe aparecer tu palabra clave dentro del artículo? Depende de la extensión. Cuantas más palabras tenga tu artículo, más veces lo puedes repetir la palabra clave sin que te lo penalice. En este caso tiene 700 palabras. Para que puedas meter suficientes palabras clave, yo te recomendaría que pues generes contenidos de por lo menos 700, 1000 palabras, porque eso te va a poder permitir posicionarte mejor y meter tu palabra clave para que Google lo identifique. Eso sí, Google es bastante inteligente en ese sentido y sabe si tú estás metiendo la palabra clave porque realmente estás hablando de eso y viene a cuento, o si estás abusando del sistema y quieres hacer trampas. Entonces, siempre es muy importante en los contenidos de tu web o de tu blog generar un contenido de valor que de verdad pues aporte pues información útil a tus posibles clientes y utilizar esa información para escribir la palabra clave a lo largo del artículo. Entonces, esto sería básicamente cómo usamos Yoast SEO. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que en las imágenes te pone texto alt, ahí también puedes meter tu palabra clave, pues, tráfico web. Entonces, Google lo que le está diciendo es que esa imagen está relacionada con ese tema y eso a Google le gusta. Y básicamente así es como se usaría Yoast SEO. Vamos a ver voy a volver a la presentación. Entonces, os resumo aquí los pasos. Primero, instalar el plugin de Yoast SEO. Después, buscar las palabras clave por las que quieres que te encuentren, ¿vale? Si tu negocio es, pues, una clínica dental en el barrio de Chamartín, pues tendrás que buscar palabras clave que tengan relacionado con ese tema. Entonces, usar todo esto el SEO es completamente gratuito. Y luego, pues, escribir contenido en tu web para poder conseguir aparecer en los primeros resultados de esas búsquedas de Google. Entonces, ¿qué beneficios tiene usar Yoast SEO? Pues que empezar a usarlo no requiere recursos. Si tienes una web, es lo único que necesitas para poder empezar a usar Yoast SEO de forma gratuita. Además, es fácil de usar. El propio programa te va dando las recomendaciones con esas luces verdes, amarillas, rojas, y lo bueno es que se adapta a cualquier tipo de negocio digital, porque se hacen búsquedas en Google sobre cualquier tema.
Y luego, pues, publicando 1 o 2 veces por semana, puedes llegar a multiplicar el tráfico de tu web en menos de un año. En un par de meses ya vas a empezar a ver resultados y si eres muy, pues eso, tienes mucha constancia y publicas de forma periódica cada semana, ya sea 1 o 2 veces a la semana, vas a ver cómo el tráfico de tu web va a ir aumentando progresivamente. En concreto con Mico hemos llegado a multiplicar por 5 el tráfico de una web en el segundo semestre de estar aplicando pues, el SEO. Bueno, y para los que os hayáis quedado hasta el final, voy a aprovechar también para responder preguntas, pero solo comentaros que vais a poder disfrutar de este pack de ebooks gratuitos de marketing digital. El primero es de cómo conseguir vender en LinkedIn sobre social selling, un taller de bootstrapping, cómo aplicar bootstrapping a los negocios, y la tercera es una guía de OKR, que es la metodología de trabajo de Google y que puede ser muy, muy útil para el teletrabajo.